Reddit pregunta: ¿qué gritas solo estoy fingiendo ser buena persona? Hay personas que constantemente presumen lo buenas que son, como si necesitaran la validación pública para confirmar su supuesta bondad. Hacen alarde de sus obras de caridad o buenas acciones de forma exagerada, hasta el punto en que parece más un acto de autoidolatría que de generosidad genuina. Lo más irónico es que, al mismo tiempo, suelen presentarse como víctimas de una vida difícil, cuando en realidad gozan de privilegios que muchos ni siquiera pueden imaginar. Resulta agotador ver cómo intentan construir una imagen de mártires mientras viven en una comodidad que desmiente su discurso. Hay personas que, ante una tragedia ajena, no pueden evitar volver la situación sobre sí mismas. A veces lo hacen de forma sutil, casi imperceptible, otras, sin ningún pudor. Es inevitable pensar en casos como aquel video de celebridades cantando Imagine durante la pandemia, un gesto que pretendía ser empático, pero que terminó siendo un desfile de egos fuera de lugar. Justo algo similar nos acaba de pasar con mi cuñada, y honestamente, me dejó molesta. Nos acabábamos de enterar de que el hijo del ex de mi cuñada, quien además es medio hermano de sus hijos, había sufrido un accidente grave en bicicleta y estaba internado con un trauma cráneoencefálico severo. Una situación profundamente preocupante. Y su reacción fue lamentable. En lugar de mostrar preocupación por el niño, lo único que hizo fue quejarse de su ex y luego desviar la conversación hacia ella misma. Comenzó con el típico "y yo qué", recordando que se había roto un hueso hace poco y que, a diferencia de otros, ella no había hecho ningún drama por eso. Fue tan fuera de lugar, tan carente de empatía, que me dejó helada. Mi esposo insiste en que ella es una buena persona, que tiene buen corazón. Pero, sinceramente, en ese momento no lo pareció. Me indignó ver cómo ignoró por completo a un chico que ayudó a criar desde los 2 años, con quien compartió una parte importante de su vida familiar. Es más, ella y su ex siguen compartiendo la custodia de sus hijos biológicos, quienes son hermanos de este chico. ¿Cómo puede reaccionar así frente a una situación tan delicada? Y todavía tengo que escuchar el típico "ay, pero es una buena persona". Pues lo siento, pero no basta con tener buenas intenciones o una imagen amable si, en los momentos que realmente cuentan, no eres capaz de demostrar un mínimo de humanidad. Hay personas en el trabajo que parecen encantadoras, pero solo hacia arriba. Son amables, cordiales, incluso simpáticas con quienes tienen el mismo rango o uno superior. Pero basta con que estén a solas con alguien en un puesto más bajo para que se les caiga la máscara, te tratan como si no existieras, como si fueras invisible o, peor aún, prescindible. Y lo mismo pasa fuera del entorno laboral. Hay gente que solo muestra respeto o educación cuando siente que puede obtener algo a cambio. Si no perciben ningún beneficio, simplemente no te consideran digno de su tiempo o su trato amable. Como si la amabilidad fuera una moneda de cambio en lugar de un valor básico. Una vez, alguien me dijo que yo estaba desperdiciando mi amabilidad con personas que no eran lo suficientemente importantes. Esa frase se me quedó grabada. Me pareció reveladora, pero también profundamente triste. ¿Cómo puede alguien limitar su humanidad según lo que crea que el otro vale? A veces pienso en ella y en lo vacía que debe sentirse. ¿Qué clase de vida es esa, donde solo te comportas con decencia cuando hay algo que ganar? Yo prefiero seguir siendo amable, aunque no tenga ninguna recompensa. Porque si la empatía solo la reservas para los importantes, entonces no es empatía, es cálculo. Es curioso cómo a veces eres querido por todos, excepto por las personas más cercanas. Como cuando a ti te cae bien todo el mundo, pero a tus propios hijos, tu madre, tu familia, les resulta casi imposible quererte. Yo tuve una novia cuya mamá era un claro ejemplo de eso. Era una mujer que se dedicaba a trabajar con niños en un centro de psiquiatría infantil y juvenil, y todos esos chicos la adoraban. Recibía cartas de ellos, agradeciéndole por cómo les había ayudado a superar momentos difíciles, por cómo había sido su apoyo cuando más lo necesitaban. Pero fuera de ese contexto, fuera de su rol profesional, era una de las personas más dañinas y manipuladoras que he conocido. Un claro ejemplo de su toxicidad fue una vez, cuando la hermana mayor de mi novia, que en ese momento tenía alrededor de 21 años, mencionó que quería dejar de fumar.
La respuesta de la madre fue completamente destructiva. Le dijo que iba a engordar si dejaba el tabaco, y que no necesitaba engordar más, cuando la chica ni siquiera estaba gorda, al contrario, era preciosa, con curvas, muy guapa. Ese tipo de comentarios, tan dañinos y superficiales, me dejó en shock. Pero no era solo eso. La relación con ella era un desastre total. Parecía que me odiaba profundamente, y no lo disimulaba. Creo que su principal motivo era que yo tenía la misma edad que su hija, y ella deseaba que se involucrara con alguien mayor, con la esperanza de que eso la forzara a mudarse más rápido, a alejarse de la casa. Se notaba que no le gustaba nada que mi presencia interfiriera con sus planes. A veces, las personas que mejor saben tratar a los demás en su trabajo, son incapaces de mostrar la misma bondad o compasión dentro de su propia familia. Es como si fueran dos versiones distintas de sí mismas, la que da lecciones a los demás y la que no sabe cómo ser amorosa con los suyos. Muy triste, pero también algo bastante común. Es curioso cómo algunas personas logran caerle bien a todos, excepto a los que más deberían importarles. Y cómo pueden ser increíblemente amables y compasivas con todos a su alrededor, pero cuando se trata de sus propios hijos, pierden los estribos de una manera casi incomprensible. Tal vez porque no hay repercusiones inmediatas por gritarle a un niño de 4 años, pero si lo hicieran con un adulto, las consecuencias serían otras. Tuve una amiga que poco a poco fue alejándose por situaciones como estas. Aunque, para ser honesta, creo que últimamente está mostrando señales de estar cambiando para mejor, lo cual es un consuelo, al menos. Pero su situación me hace pensar mucho en las contradicciones humanas. Esta persona era un hombre con una vida aparentemente ejemplar. Era el padre de 7 hijos, el que traía el dinero a la casa, adorado por sus clientes, líder de la iglesia local, muy metido en la política del barrio, ecologista y, a pesar de las dificultades económicas, todavía donaba a la caridad. Una imagen casi perfecta de lo que muchos considerarían un buen hombre, pero la realidad dentro de su hogar era otra. De todos sus hijos, solo uno parecía caerle bien, el resto tenía problemas graves con él. Mi hermano /A mayor ni siquiera confiaba en él con su propio hijo /A, y 3 de ellos estaban buscando ayuda psicológica debido a su forma controladora, su mal genio, y sus arranques de violencia ocasionales. A veces es difícil creer que esta persona que admiraba a todo el barrio sea la misma con la que vivieron esos niños. Es fácil olvidar la otra cara de la moneda, especialmente desde que me mudé. Ahora solo veo lo que la gente quiere mostrar, esa primera cara que parece ser la más accesible. Pero mis hermanos /A menores todavía siguen en contacto, así que sé que la realidad no es tan ideal como parece. Hace un tiempo, mandó a uno de mis hermanos /A al psicólogo. Fue ahí donde empezaron a hablar abiertamente sobre la situación y eventualmente llamaron a los servicios de protección infantil. Ahora todo parece estar desmoronándose, y no puedo evitar preguntarme si esto era inevitable. Quizás lo que se construyó como una fachada perfecta tarde o temprano tenía que caer. Solo hacen cosas buenas en público cuando todos los están mirando. Cuando una chica que se presenta como chica de chicas te echa el piropo más asqueroso y se ríe como si nada, diciendo que solo es directa, es cuando te das cuenta de que esas etiquetas están sobrevaloradas. Si una chica tiene que decir soy una girl's girl para que lo sepamos, entonces, para mí, no lo es. Lo aprendí a la mala. No hay razón para decirlo. Simplemente sé una. Ahora me pregunto, ¿asumo que una girl's girl es como el equivalente a un man's man? Tal vez, pero en cualquier caso, mi regla es clara, si alguien tiene que decirte quién es o qué es, probablemente no lo es de verdad. Lo descubrirás por ti mismo, o mejor aún, serán otros los que lo digan por esa persona. Es como cuando alguien te dice soy una persona inteligente o soy un gran comunicador o, peor aún, no soy racista, pero, mi reacción inmediata es dudar de ellos, porque si de verdad lo fueras, no tendrías que decirlo. Las acciones y las interacciones hablan por sí solas. Editado, quiero aclarar que esto no aplica a situaciones o experiencias que no son culturalmente deseables. Por ejemplo, si alguien me dice que es sobreviviente de cáncer, eso no es algo que alguien inventaría o querría hacer. En ese caso,
no hay ninguna razón para dudar de la veracidad de lo que dicen. Presumiendo una buena acción en las redes sociales. Es increíble cómo algunas personas pueden hablar mal de sus amigos a sus espaldas y luego, cuando están frente a ellos, todo es sonrisas y buena onda. Ese tipo de personas son un peligro, porque nunca sabes realmente qué piensan de ti. Si te hablan mal de otros, no dudes que también lo harán de ti cuando no estés presente. Los verdaderos amigos, los que realmente importan, no necesitan hablar mal de ti a tus espaldas. Si tienen algo que decir, te lo dicen de frente, con respeto y sin rodeos. La lealtad no solo se mide cuando estás en la misma habitación, se demuestra cuando no estás ahí. Porque ser leal no es solo estar contigo en los momentos buenos, es también hablar bien de ti cuando no estás, y ser honesto contigo cuando es necesario. Si te enteras de que alguien chismea sobre otros, es cuestión de tiempo para que hagan lo mismo contigo. La gente que disfruta del chisme, tarde o temprano, se convertirá en parte del ciclo, y no vas a querer ser la próxima víctima. Solo haciendo cosas buenas enfrente de la gente, pero a escondidas no. Les encanta ser el centro de atención, y lo peor es que parece que no les importa en lo más mínimo si los demás se sienten incómodos o mal por su culpa. La impresión que dejan es que solo se valoran a sí mismos y que no les importa lo que suceda a su alrededor. Es como si el mundo girara en torno a ellos, y cualquier cosa que no se ajuste a su imagen o expectativas no tiene cabida. Este tipo de personas suelen pasar por un montón de amigos y parejas, cambiando de relaciones como si fuera algo completamente desechable. Prometen grandes cosas, pero rara vez cumplen. Te llenan de expectativas y esperanza, solo para dejarte con las manos vacías cuando llega el momento de poner esas promesas en práctica. La responsabilidad les queda grande, y en cuanto algo no sale como lo planeado, se desentienden de todo. Como si la culpa nunca fuera suya, y siempre haya una excusa para evadir cualquier tipo de compromiso. Lo más frustrante es cuando se portan bien contigo, te invitan, te hacen sentir cómodo, te llenan de palabras bonitas. Y entonces, de repente, algo cambia. Comienzas a sentirte incómodo, te empiezan a dar señales confusas, y te dejan con una sensación extraña, preguntándote qué hiciste mal. Y ahí está el truco, nunca se te da una respuesta clara, porque lo que realmente sucede es que ni ellos mismos son lo suficientemente honestos contigo como para explicarte su cambio de actitud. Te dejan colgado, te hacen sentir que la culpa es tuya, cuando en realidad la única culpa que tienes es haberte fiado de alguien que no tenía la intención de cumplir con lo que prometió. Este tipo de comportamiento es agotador, porque te mantiene en un constante estado de incertidumbre. Te cuestionas a ti mismo, piensas que algo debiste haber hecho o dicho para que las cosas no llegaran a este punto. Pero la verdad es que no importa lo que hagas, porque las personas como esas siempre encuentran una excusa para actuar de esa manera. Estás atrapado en su juego emocional, donde ellos son los protagonistas y tú solo un espectador que nunca tiene un papel definido. Es curioso cómo describir exactamente este tipo de persona y este tipo de relación me hace pensar en alguien que conozco muy bien, y con quien actualmente estoy lidiando. Fue casi sospechoso leerlo, como si me estuvieras hablando directamente. La manera en que identificas esos patrones es tan precisa que me hizo reflexionar sobre lo común que es este tipo de comportamiento, aunque a veces uno prefiere no verlo por completo. Pero, en fin, diste justo en el clavo. Es como si alguien hubiera puesto en palabras exactamente lo que he estado experimentando. Al final, lo más doloroso es darte cuenta de que estas personas nunca van a cambiar, porque no se dan cuenta de que están haciendo daño. Y lo peor es que muchas veces te quedas preguntándote si de alguna manera también eres parte del problema, cuando en realidad el verdadero problema radica en ellos. En su falta de madurez, en su incapacidad de asumir responsabilidad por sus actos, y en su constante necesidad de mantener el control a expensas de los demás. Siempre haciendo que los demás se sientan inferiores en nombre de la diversión. Hay un montón de gente por ahí trabajando en refugios de animales y en organizaciones que ayudan a personas sin hogar que, sinceramente, son unos verdaderos pedazos. Lo sé porque he trabajado en ambos lugares, y la verdad es que algunos son horribles. Mucha de su caridad no es más que pura fachada, quieren que los veas haciendo buenas obras, para que no puedas pensar que son malas personas.
Es como un truco para lavar su imagen y desviar la atención de su verdadera naturaleza. El problema es que, cuando les señalas sus fallos o les haces alguna crítica, lo primero que hacen es sacar su carta de buenos samaritanos. Lo usan como un escudo cada vez que los acusas de ser unos... Su respuesta automática es algo como, no soy una mala persona, no intentes hacerme quedar mal, soy voluntario en el refugio y alimento a los indigentes. Como si eso fuera suficiente para callarte. He conocido a un montón de gente que trabaja en refugios de animales, y la ironía es que tratan a los seres humanos como si fuéramos basura. La excusa más común que sueltan es, siempre me he conectado más con los animales, así que empaticé más con ellos. Sí, claro, te gustan los animales, pero eso no te da derecho a ser un pedazo de mierda con las personas. Como si el cariño por un animal fuera una justificación para tratar mal a otros seres humanos. No se dan cuenta de que, al final, es su falta de empatía y humanidad lo que se les ve a la legua, aunque estén rodeados de perros y gatos. Lo peor de todo es que, con el tiempo, te das cuenta de que para ellos, ayudar a los demás no es realmente una cuestión de generosidad genuina. Es una cuestión de imagen y ego. Quieren que los veas como buenas personas para que no puedas cuestionar su comportamiento fuera de esos momentos de caridad. Pero cuando los observas de cerca, cuando ves cómo se comportan en su día a día, te das cuenta de que esa fachada de altruismo es tan frágil como una casa de cartas. Lo que me molesta aún más es que, cuando les dices algo al respecto, se ofenden profundamente. Te acusan de ser cruel o de no entenderlos. Pero la realidad es que la verdad duele, y cuando tienes un comportamiento tan disonante entre lo que predicas y lo que practicas, no puedes esperar que todo el mundo se quede callado. Si realmente creyeran en lo que están haciendo, se preocuparían más por las personas que tienen a su alrededor, no solo por sus perros o por su propio ego. Como alguien que tiene cáncer, se aprende rápidamente a detectar cuando la gente realmente está ahí para ti, y cuando solo lo hacen para quedar bien. Hace poco estaba hablando sobre esto con mi hermana, y nos dimos cuenta de lo mucho que hemos aprendido en este tiempo. Yo también tengo cáncer. Y aunque aprecio las palabras de apoyo de quienes me llaman, lo que realmente me afecta son las acciones, o la falta de ellas. He tenido familiares con los que no hablo hace años que me han llamado para expresar su simpatía y desearme lo mejor. Agradezco esos gestos. Pero también ha habido quienes han ofrecido ayuda, y aunque al principio me sentí agradecida por su disposición, pronto me di cuenta de que esas promesas no significaban mucho. Uno de ellos se ofreció a llevarme y traerme de mis tratamientos de radiación. Me llamó un viernes, ofreciéndose con mucha generosidad. El lunes siguiente, cumplió y me llevó, lo cual aprecio profundamente. Sin embargo, al día siguiente, el martes, lo llamé porque no apareció a la hora acordada para recogerme. Me dijo que no podría hacerlo. En ese momento, aunque estaba decepcionada, pensé que tal vez algo había surgido. Pero lo que realmente me molestó fue que ni siquiera se le ocurrió llamarme para avisarme. Y cuando lo llamé el miércoles, tenía otra excusa más para no ir a recogerme. En ese momento, me quedó claro que había algo que no estaba bien. Nunca más lo llamé, y él nunca me volvió a llamar. Ya han pasado casi 4 semanas desde ese incidente. Se ofreció a ayudar, y solo me llevó una vez. A esas alturas, me quedó claro que su oferta no era genuina. No lo hacía por mí. Se ofreció para poder decirle a la gente que me ayudó después de que me diagnosticaron cáncer. Solo para poder tener esa historia para contar. La fachada de buena persona se desmoronó rápidamente, y lo que quedaba era una triste verdad. Solo se ofreció para quedar bien ante los demás. Lo más doloroso es la sensación de traición. No es solo que la ayuda no llegara, es que la gente puede ser tan egoísta que ni siquiera se preocupa por cómo te afecta su falta de compromiso. Y al final, te quedas con esa sensación de estar más solo de lo que pensabas, rodeado de personas que prefieren ofrecerte palabras vacías en lugar de un verdadero apoyo. Se dicen buena gente, pero nadie lo dice de ellos. Estoy lidiando con una persona que se cree súper buena onda, pero los comentarios que me llegan y lo que veo directamente de ella no apoyan ese autodiagnóstico. Ir a la iglesia los domingos, pero actuar como un imbécil y ser un pedazo de mierda el resto de la semana. Presumiendo de hacer cosas buenas por los demás.
Se lo debes. Te dejan esa sensación de que les debes algo. Publicar tus buenas acciones en redes sociales. Le falta altruismo. La peor gente que he conocido tiene versículos de la Biblia en sus bios de redes sociales. Es una de esas ironías que solo la vida te puede enseñar. Hace poco, tuve un encuentro con una de esas personas, y todo fue tan desconcertante que me quedé pensando en lo absurdo del asunto. Estaba conduciendo tranquilamente, y de repente, alguien me hizo una seña fea. Luego, cerró el paso, como si estuviera buscando alguna razón para que la situación se escalara. Y claro, la cosa no quedó ahí. Al final, la persona se bajó del coche, empezó a gritarme, completamente fuera de sí. Estaba tan fuera de control que parecía que estaba buscando una pelea, no solo con la forma de manejar, sino con todo en general. Fue un momento realmente tenso, pero al final, todo se calmó. Sin embargo, lo que me dejó completamente en shock fue cuando me fijé en las calcomanías en su coche. Tenía un par de ellas con versículos de la Biblia. Una decía, conduce como si Jesús te estuviera viendo. Fue como una bofetada emocional. ¿En serio? ¿Este es el tipo de persona que usa las enseñanzas de la Biblia como una especie de fachada, pero luego actúa de forma completamente contraria? Esas palabras, que representan paz, amor y respeto, contrastaban totalmente con lo que había sucedido. Es increíble cómo hay personas que usan la religión o los valores como una especie de herramienta para dar una buena imagen, cuando en realidad sus acciones no reflejan nada de eso. Es como si solo estuvieran buscando una forma de quedar bien con los demás, pero cuando llega el momento de actuar con integridad y compasión, todo se desvanece. Lo peor es que, muchas veces, no nos damos cuenta de estas contradicciones hasta que algo así ocurre, y es como un recordatorio doloroso de que las palabras y las acciones no siempre coinciden. Y es aún más frustrante cuando se usan conceptos como la fe o la moralidad para esconder una personalidad egoísta o agresiva. Decir que apoyas a cierto grupo de personas pero negarte a relacionarte con sus miembros o a aprender sobre ellos. O ponerse en contra de toda una demografía / hacer una generalización sobre ellos en el momento en que una parte de ellos hace algo con lo que no están de acuerdo / los daña. Soy un tipo, y a lo largo de los años he tenido la oportunidad de conocer a varios hombres que son absolutamente encantadores con las mujeres atractivas que se cruzan en su camino. Son habladores, amables, siempre están dispuestos a hacer sentir bien a la chica, mostrándose como el príncipe encantado. Básicamente, echándole toda la carne al asador con el encanto. Pero lo que me molesta es que, en cuanto la mujer sale de la habitación y nos quedamos solo nosotros, los hombres, toda su actitud cambia por completo. De repente, se vuelven fríos, groseros, indiferentes, y la conversación ya no tiene ningún interés. Como si la mujer nunca hubiera existido. Es tan claro como el agua que no están siendo ellos mismos, sino que están actuando para conquistar a la mujer. Y cuando no hay ninguna recompensa para ellos, cuando la mujer se va o no está presente, dejan de actuar. Es una especie de falsa amabilidad, como si solo estuvieran interesados en el premio que obtienen de la atención femenina. Y todo esto, lo hacen sin ningún tipo de remordimiento. Para mí, eso dice todo sobre su carácter. Si realmente no te importa la persona con la que estás, si solo te comportas de manera decente porque estás buscando acostarte con alguien, eso te define. No soy el tipo de persona que pueda respetar a alguien así. Si no te quieres acostar con nosotras, entonces no tienes interés en ser decente o respetuoso. Y eso, en mi libro, es completamente asqueroso. Lo que más odio de este tipo de personas es que no tienen ni idea de lo que es la verdadera conexión humana. Solo ven a las mujeres como un medio para un fin, y no como seres humanos con los que podrían tener una conversación genuina, una amistad o una relación basada en el respeto mutuo. Lo que me molesta aún más es la hipocresía de la situación. Como si, por un momento, estuvieran interesados en conocer a la persona, pero en realidad solo están interesados en lo que pueden sacar de esa interacción. Si alguien actúa de esta manera, ya no es difícil ver quién es realmente. Y, sinceramente, odio a esos hombres con toda mi alma. No por lo que hacen con las mujeres, sino por cómo nos muestran a los demás hombres lo fácil que es caer en esa trampa de la falsa amabilidad.
Se nota que esta mujer está haciendo virtue signaling a lo pendejo. Recientemente, una de mis profes, que es psicóloga clínica, comenzó a hablar de los privilegios y, de repente, se puso a llorar como Magdalena enfrente de toda la clase por su privilegio de ser blanca. No solo se veía completamente falso, sino que también era una escena tan desconcertante que casi me dejó sin palabras. ¿Qué esperas lograr con ese tipo de show emocional en medio de una clase? Además, me parece que es alguien que no debería estar tan descontrolada emocionalmente, porque, se supone, ya debería haber resuelto esa mierda hace años. Esta misma mujer había tomado la misma clase en la misma escuela. Y se supone que está ahí para guiarnos, no para hacer un drama innecesario. Lo peor de todo es la contradicción. Siempre predica sobre el autocuidado y cómo los sistemas en los que estamos, incluida la propia escuela de posgrado, están diseñados para aplastarnos, dejándonos sin tiempo y energía para cuidar de nosotros mismos. Pero, por otro lado, nos asigna un montón de trabajo extra, incluso cuando sabe que estamos ya al borde de la saturación. El tipo de carga de trabajo que nos deja agotados y sin espacio para hacer lo que tanto nos dice que necesitamos hacer, cuidarnos. Es como si las palabras se las llevara el viento cuando se trata de sus propios actos. Y claro, siempre se carga con más de lo que puede manejar, se queja de su propio estrés, pero no hace nada por su autocuidado. Nos habla sobre el balance de la vida, la importancia de poner límites, pero no pone ningún esfuerzo en vivir de acuerdo a esos principios. La verdad es que nunca responde a ninguno de nosotros a menos que le mandemos un mensaje varias veces. O sea, estamos literalmente esperando horas para que nos conteste algo, pero ella espera que nosotros respondamos en menos de una hora. Eso ya está completamente fuera de lugar. Es frustrante porque te das cuenta de que está utilizando su rol de líder o profesora para tratar de impresionar a los demás con su falsa empatía, mientras en realidad, sus acciones no coinciden en absoluto con lo que predica. Y sí, ya sé que esto suena a pura queja, pero es que, honestamente, no soporto a esta mujer. Es como si estuviera ahí solo para aprovechar su posición, para ser vista como la buena persona, pero cuando realmente se necesita que alguien sea genuino, no hay nada más que vacío. Solo necesitaba un lugar para desahogarme, porque la verdad, este tipo de hipocresía me está costando mantener la calma. Filmarte ayudando a los indigentes para conseguir likes. Gente que usa moral torcida, él y tú más y la empatía como arma para justificar sus acciones cuestionables. Soy empático /diagonal a casi siempre resulta ser un /diagonal a cretino /diagonal a cuando no hay nadie mirando. Todo lo que dicen o hacen parece pura actuación. Esos momentos en los que alguien se mete en tus asuntos, aparentemente con la intención de ayudarte, pero en realidad lo único que hacen es invadir tu espacio y tratar de imponer sus opiniones. Te llenan de halagos, te sonríen demasiado, siempre con esa amabilidad forzada que no te da ni un respiro. Todo se siente tan superficial que no puedes tener una conversación auténtica con ellos, porque cada palabra parece un acto calculado para hacerte sentir incómodo o, peor aún, para que tú te sientas en deuda con ellos. Y cuando finalmente decides poner un límite, que es algo completamente normal y necesario, ahí es cuando todo cambia. De repente, te ven como un enemigo. Se ofenden, se enojan, te juzgan. Como si el hecho de que tú quieras espacio o privacidad fuera un crimen. Pero la verdad es que lo que realmente pasa es que no saben cómo lidiar con alguien que no se deja manipular tan fácilmente. El ayudar que ofrecen, en realidad, no es ayuda genuina, sino una forma de control. Quieren que te sientas agradecido, que te sientas pequeño, y que creas que necesitas su apoyo para poder respirar. Luego está el tipo de persona que cree que su bondad se mide por lo que dice o aparenta más que por lo que realmente hace. Se sienten como las mejores personas del mundo por simplemente repostear algo en redes sociales o poner una frase bonita sobre lo que está bien y lo que está mal. Pero, si rascas un poco más allá de la superficie, nunca se ofrecen como voluntarios, nunca realmente invierten su tiempo o energía en lo que dicen apoyar. Son los que publican todo lo que hacen en sus stories, para que todos lo vean, pero a la hora de la verdad, su solidaridad es más una herramienta para alimentar su ego que una acción que beneficie a los demás. Es como si estuvieran buscando una validación constante de los demás, sin estar dispuestos a dar nada a cambio más allá de un like o una sonrisa falsa.
Esas personas son peligrosas porque nos enseñan que la apariencia es más importante que la acción real, y que decir lo correcto es más valioso que hacer lo correcto. Y cuando te das cuenta de todo eso, es cuando te sientes completamente agotado de tener que lidiar con esa energía falsa. Ser el pastor de una mega iglesia, pero enojarse cuando la gente pobre va a tu iglesia y necesita ayuda. La mentalidad de víctima es algo que he llegado a ver muchas veces, especialmente en aquellas personas que pretenden ser súper solidarias o comprensivas, pero en realidad solo están buscando un público para su drama. Siempre dicen cosas como, estoy aquí si quieres hablar, pero la verdad es que nunca te hablan, salvo cuando hay algo malo en tu vida. Y ahí es cuando me doy cuenta de que lo que buscan no es ayudarte, sino simplemente obtener el chisme o usar tu situación como una excusa para hablar de ellos mismos. Es como si solo estuvieran esperando que algo negativo te pase para aparecer como los buenos y sentirse superiores. Lo peor de todo es que esa falsa preocupación no solo se limita a una conversación, lo llevan a las redes sociales. Todo lo que hacen se convierte en contenido. Estoy aquí si necesitas hablar, pero lo que realmente quieren es que todo el mundo lo vea. Así, se sienten como el centro de atención, el salvador de la situación, sin tener que hacer realmente nada. Es un juego de apariencias, donde las acciones no se corresponden con las palabras. Puedo ver personas que constantemente están publicando videos dando comida a los indigentes, con una sonrisa forzada en la cara, como si ese gesto les diera un pase para sentirse moralmente superiores. Claro, eso está bien, pero no es lo mismo que dar con genuina humildad y sin la necesidad de grabar todo para que los demás lo vean. Al final, lo que parece ser una buena acción se convierte en un acto de autopromoción. También están aquellos que no dejan de hablar de sus buenas acciones y publicarlas en todas partes, como si su bondad tuviera que ser validada por los demás constantemente. Todo lo que hacen se convierte en una especie de exposición. Y luego, van a la iglesia a rezar y a decir lo que está bien y lo que está mal, pero a la vez, están tan felices de que deporten a familias enteras. Ese tipo de contradicción me deja sin palabras. Hablan sobre el amor, la compasión y la empatía, pero actúan de una manera completamente opuesta, como si fueran inmunes a las consecuencias de sus creencias. Es una especie de doble moral que es tan común en muchas personas. Su comportamiento y sus creencias no están alineados, y parece que se sienten más cómodos publicando algo bonito en sus redes sociales que realmente viviendo esos principios en su vida diaria. Eso es lo que más me molesta, la discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen. Y lo peor de todo es que no se dan cuenta de lo poco auténticos que son.